la reacción de desplazamiento, y en este caso la consideramos desplazamiento simple. ¿Por qué lo consideramos simple? Porque solamente va a ocurrir un solo desplazamiento. Por ejemplo, primero tengo en su estado inicial al hierro, tengo el ácido clorhídrico, ¿no? Y acá tengo al cloruro ferroso, y acá tengo el gas hidrógeno. ¿Qué es lo que ocurre? Inicialmente el hidrógeno está, ¿no?, unido al cloro, se están formando un compuesto, pero en el estado final aparece el cloro unido al hierro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Este hierro de acá ha venido y lo ha desplazado, ha salido el hidrógeno y ahora el hierro se ha combinado con el cloro. Reacción de desplazamiento simple. ¿Ok? ¿Cómo lo representamos? Tenemos una sustancia A, más decía una sustancia B con C, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a desplazar a uno. Quiere decir que A va a desplazar a B y se va a quedar con C, y B es el que va a salir solito, ¿no? Entonces vemos que el hierro ha desplazado al hidrógeno para formar un nuevo compuesto con el cloro, ¿no? Y el hidrógeno ha quedado liberado en forma de gas. Esa es reacción de desplazamiento simple, un solo desplazamiento. Ahora tengo mi reacción de también va a ser de desplazamiento. Pero en este caso va a ser desplazamiento doble. Desplazamiento doble, ¿no? También conocido como metátesis. Reacción de metátesis. Observa en el ejemplo. Tengo aquí el sodio, y como tú sabes, el sodio siempre va a pretender tener una carga positiva, ya que es un metal. El cloro va a pretender tener una carga negativa, ya que también es un no metal. La plata, sabemos que la plata es un metal de la zona metálica. Quiere decir que este ion nitrato tiene la carga negativa. Observa, en una molécula siempre hay una zona positiva y una zona negativa. Si tú encuentras cualquiera de las dos, ya puedes determinar fácilmente cómo va a ser o qué carga tiene la otra zona. Aquí, el sodio, habíamos dicho que el sodio es un metal, entonces tiene carga positiva. Por tanto, la otra zona, ¿cómo debe ser? Negativa. En este caso, mira, el nitrato coincide. Negativo, negativo. La plata habíamos dicho que es positivo, entonces por tanto el cloro tiene que ser negativo, y así lo es. Como es no metal, toma la carga negativa. Desplazamiento doble. Observa, primero el sodio está formando una sustancia como el cloro, el cloruro de sodio. Pero después el sodio, ¿con qué aparece? Aparece con el ion nitrato. Y decir, ahí hay un desplazamiento. Ahora ocurre aquí, mira, tengo la plata unido con el nitrato. Pero después la plata, ¿con quién está? Con el cloro. Quiere decir, han desplazado al ion nitrato. Han habido dos desplazamientos. Pero si observas tú, también sabemos que las cargas positivas se unen con las negativas. Por tanto, este sodio que está como positivo se va a juntar con la parte negativa de la otra molécula. ¿Y qué ocurre? La parte negativa de esta molécula se tiene que juntar con la parte positiva de la otra molécula. Y mira, eso es justamente, ¿no?, como aparece al final, ¿no? Estamos prediciendo normalmente cómo es que se van a combinar estas dos sustancias, la parte positiva con la parte negativa, y esta parte negativa con esta parte positiva. Tenemos dos productos, había dos desplazamientos, a ese se le conoce como desplazamiento doble, ¿no? Tenemos una sustancia A unida a una B, una sustancia C unida a una D, y ¿qué es lo que debe haber? Los dos desplazamientos. Primero tiene que ser desplazado A, o en todo caso B, que se va a combinar A con C, quedándonos B y D para que se combine. B y D. Desplazamiento doble. Eso es de acuerdo al comportamiento que tienen las reacciones con sus respectivos reactantes.
acá teníamos dos reactantes, acá también tenemos dos reactantes, dos productos y dos productos. Vamos a ver ahora entonces las reacciones, pero según su combustión, ¿no? Reacciones según su combustión. Solamente dos tipos para esta clasificación. Están las reacciones de combustión completa, ¿no? Y tenemos las reacciones de combustión incompletas. Observa el ejemplo. Una reacción de combustión siempre tiene un combustible. ¿No? Que normalmente es un hidrocarburo. El combustible se combina con el comburente. Y estos dos pueden formar ya sea el monóxido de oxígeno o el dióxido de oxígeno. Cualquiera de los dos. Más agua. Es una reacción de combustión. Combustible más comburente van a formar ya sea el monóxido de carbono o el dióxido de carbono. Y siempre más agua. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos el combustible, ¿no? El propano, tenemos el comburente, el oxígeno, el comburente por excelencia, ¿no? Van a reaccionar, me van a producir el dióxido de carbono. Cuando se forma el dióxido de carbono, estamos hablando entonces de una reacción de combustión completa, dióxido de carbono. Y como sabes, hay un producto también que sería el agua. Entonces, cuando observo que en una reacción de combustión se forma el dióxido de carbono, estamos hablando de una combustión completa, o en todo caso tiene exceso de oxígeno. Reacción de combustión incompleta. Si la completa es cuando se forma el dióxido, la incompleta es cuando se forma el monóxido, ¿no? Entonces sabemos que en una reacción existe combustible, está nuestro comburente, ya sea para una reacción completa, vamos a poner acá, está el dióxido de carbono, y para una incompleta, el CO2 más agua. ¿Ok? Entonces, acá tenemos nuestra reacción. Tenemos el metano combinado con el oxígeno, me va a formar el monóxido de carbono más agua. Esto es lo que me indica a mí que se ha formado o que se ha realizado una reacción de combustión incompleta. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno es poca, es decir, está en defecto. Porque en este caso habíamos visto que está en exceso el oxígeno. Por tanto, se forma el dióxido de carbono. Pero cuando está en pocas cantidades, o ya sea en defecto, la cantidad de oxígeno, lo que se forma siempre es el monóxido. Ahora, este es de acuerdo según su combustión. Vamos a ver según su energía que involucra. Según su energía que involucra. ¿Ok? Y tenemos dos tipos. Tenemos las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Ahora, las reacciones exotérmicas se van a caracterizar ya sea porque cuando se dé la reacción van a liberar energía, es decir,
le van a suministrar energía al medio ambiente. Pero en una reacción endotérmica